Gracias por ser parte de Borea Hablamos TV. Recuerde suscribirse, recuerde like, recuerde comentar, recuerde compartir nuestro contenido. Al momento de esta transmisión es sábado 7 de octubre y actualmente despertamos hoy con la noticia o con la amarga noticia de que se inició un combate entre el grupo de Hamas, apoyado de manera indirecta por el Hezbollah y por Irán, contra la nación de Israel. Esta noticia ha conmocionado al mundo entero, porque exactamente hoy se celebraba 50 años de un conflicto que se llevó a cabo en 1973. Permítame decirle un poquito de historia. En 1948 la nación de Israel se constituyó como nación. Ese lugar estaba totalmente ocupado por los palestinos. Según registra la historia, Israel fue despojado de sus tierras para allá para el 122 después de Cristo por el Imperio Romano. Lo que quedaba de Israel quedó destrozado. Los israelitas fueron esparcidos totalmente por el mundo debido a que se convirtieron en un fuerte dolor de cabeza para los romanos. Eso registra la historia. Después de ese tiempo, los israelitas estuvieron dando vueltas por el mundo entero sin tener una tierra o una identidad. Muchos se ubicaron en España, muchos se ubicaron en Alemania, muchos se ubicaron en Rusia, Francia, en diferentes partes del mundo, menos en su tierra natal, Israel. Israel logró desarrollar una identidad judía. Así que el judaísmo no es solamente una religión, también el judaísmo es una identidad nacional, que los identifica a ellos como parte de un lugar, de una cultura, de una estructura social. Así que no importa donde el judío esté, el judío es israelita. Primeramente judío, luego israelita. Y eso hizo que la nación de Israel se mantuviera unida y no desapareciera de la tierra. Fueron atacados por la Iglesia Católica, fueron perseguidos en la Inquisición, fueron perseguidos en las Cruzadas. La Iglesia Católica, principalmente en España, atacó a los judíos y los obligó que cambiaran su nombre hebreo a nombres cristianos. Eso hizo que muchos judíos, estamos ya hablando ahí a final del siglo XIX, regresaran a sus tierras. Y en sus tierras empezaron a vivir de la misma manera que lo hicieron sus antepasados, Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jacob, que vivían en casetas de campaña, literalmente. Muchos judíos empezaron a regresar. Los palestinos que estaban allí, donde está la mezquita de Omar, que se le llama el Domo de la Roca, que no es la Meca, es uno de los lugares sagrados del Islam. El Islam conquistó el mundo entero en un momento histórico, y esa parte de Jerusalén, que fue lo que provocó la Guerra Santa, uno de los lugares que la Iglesia Católica trató de recuperar, que los islámicos lo tuvieron por mucho periodo de tiempo, y fue y vino hasta que el Imperio Islámico colapsa. Entonces, la Iglesia Católica logra retomar ese lugar que luego lo pierden. En el siglo XIX, ese lugar queda totalmente desolado. Los árabes o los palestinos o los islámicos hacen parte de su caminata o su peregrinaje y toman ese lugar como uno de ellos, no como el principal. La Meca es la principal. Esto es uno de tantos que ellos tienen otros. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muchos judíos empiezan nuevamente a habitar en este lugar, pero no se reconocen como nación. Son muchos. Al principio fueron 15,000, 20,000, de repente fueron 100,000, 150,000, hasta llegar a 250,000 judíos que vivieron en esta zona y compartían con los palestinos. No de buena lid, pero aprendieron a coexistir. Eso empieza a cambiar porque en la Primera Guerra Mundial esa zona cae en manos de Inglaterra.
En ese mismo momento histórico, los Rockefeller de la vida empiezan a desarrollar y a construir pozos petroleros. Estos pozos petroleros fueron beneficiando a los americanos, pero cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se le entregan estos pozos petroleros a la Liga, a los árabes en aquel momento histórico. No digo la Liga Árabe porque la Liga Árabe se forma después, pero a los árabes de esa zona para que ellos se encargaran de explotar ese petróleo, pero según el acuerdo internacional tenían que ser su cliente principal, la nación norteamericana, acordado por los Rockefeller. Eso provocó una presión indirecta sobre tanto la nación norteamericana y de la misma manera que Inglaterra, que era bien aliado con los americanos. Porque cuando Netanyahu solicita que los israelitas sean reconocidos como una nación, tanto la nación norteamericana como Inglaterra no están dispuestos a ceder a la petición de Netanyahu. ¿Por qué? Porque son aliados de los árabes y los árabes le proveen el petróleo. Así es que en marzo, si no me equivoco, fue la fecha, se decide que Israel sea, no que Israel sea, sino que esa zona no se le va a ceder ni a los israelitas ni a los palestinos, sino al que la reclame. Sale el gobierno inglés y los israelitas retoman y empiezan a pelear por sus tierras. Mujeres, niños, hombres lucharon literalmente con machete, con palo, con piedra, con lo que tenían para poder defender sus tierras. Lograron defender a Israel. Lograron que esa tierra se quedara en manos de los israelitas. Dese cuenta que, por eso no dije que se reconociera a Israel como nación. Eso no ocurrió. Sino que los israelitas logran tomar control de esa tierra y los palestinos entonces tienen que cederle el espacio a los israelitas porque lo defendieron. Israel no es reconocido como nación hasta en los años 60. En los años 60, casi raspando los 70, exactamente en el 1966-67, Egipto, que está dirigido por los islámicos, decide atacar a los israelitas para tratar de erradicar a los israelitas de esa zona y que los árabes, nuevamente islámicos, retomen su tierra. Y eso provocó la guerra de los famosos 6 días. Se le llama la guerra de los 6 días porque fue lo que duró la guerra. Israel, de una manera sobrenatural, porque no estaba reconocido como nación, así que Israel no tenía ejército, Israel no tenía equipo de combate, como lo tenía Egipto. Israel apenas tenía armas para defenderse que habían logrado comprar poco a poco. Con esas armas y con lo que tienen, defienden con uñas y dientes sus tierras y logran vencer a Egipto y todo el ejército de Egipto. De hecho, se cuentan que hubo hasta ataques de abejas, de piojos, de mosquitos en contra de los israelitas y de los iraníes que trataron de atacar a Israel en el 1967. Eso no se queda ahí. En el 1973, cuando se está celebrando el Yom Kippur, nuevamente son atacados por estos mismos grupos y nuevamente pierden la guerra. Desde ese momento hasta el día presente, la nación de Israel, como muy bien dijo Netanyahu, cuando ya iba por fallecer, que lamentaba que Israel no había podido alcanzar la paz. Este conflicto que inicia hoy de parte de Hamás es una continuación. Hace unos años atrás, los israelitas expandieron su territorio. Al expandir su territorio, esa parte de la franja de Gaza que había sido ocupada por palestinos, muchos de ellos fueron removidos, se establecieron unas murallas y en esos lugares los israelitas construyeron. En la frontera con Hamás, con ese lugar,
Literalmente cuando usted mira esta zona donde está actualmente Palestina, literalmente lo que está de frente es totalmente la tierra de Israel. Lo único que ellos tienen es el mar. No tienen acceso por tierra. Desde hace unos años atrás, Netanyahu ha ido controlando este tipo de acceso de los palestinos a Israel, lo que ha provocado hasta cierto punto una especie de crisis social en este lugar, donde actualmente lo gobierna Hamás. Hay que aclarar la Franja de Gaza. Hay que añadir algo más. Hace aproximadamente unos 4 a 5 años, en la Franja de Gaza, esa parte de Hamás, las elecciones la ganó un grupo totalmente extremista, lo que levantó la alerta en ese momento histórico de lo que podía ocurrir. Este grupo no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con Israel. Yo quiero que usted comprenda eso es una realidad. Estas personas no quieren acuerdo con Israel, estas personas quieren erradicar a la nación de Israel. No quieren a los israelitas allí. Consideran que esas tierras les pertenecen. La historia demuestra lo contrario, pero ellos consideran que sí. Y no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo con los israelitas. Quieren erradicar totalmente a los israelitas de ese lugar. Israel tiene armamento nuclear. Israel se ha constituido como una nación muy poderosa. Israel tiene los pilotos más entrenados y sofisticados del mundo entero. Pero en los últimos 2 años, el liderato de Netanyahu se ha visto comprometido. Netanyahu quería tener el poder de nombrar a los jueces, algo que en un momento nombramos en este canal. Y el pueblo consideraba que eso estaba en contra de la libertad de expresión del pueblo porque iba a limitar el poder de los tribunales. Y si en algún momento había que juzgar a un político, los tribunales no lo iban a hacer porque iban a ver su fidelidad comprometida. Y por eso los israelitas estaban totalmente en contra de que los jueces fueran nombrados por el gobierno. Así que el poder judicial tenía que ser separado de la influencia política de los partidos que estaban en el poder. Israel ha tenido unos conflictos locales terribles y marchas constantes donde se nombró una coalición para tratar de evitar y supervisar a Netanyahu para que no aprobara esta ley a espalda del pueblo. Eso hizo que Israel estuviera dividido. Así que Israel entró a una guerra dividido. Hamás calculó su ataque de una manera bien precisa. Y es cierto, como nunca antes lo habían hecho. Arrancaron aproximadamente con 4.000 a 7.000 cohetes. Y a la misma vez que esos cohetes iban atacando, y permítame decirle que Israel tiene uno de los equipos más sofisticados en el mundo entero para mitigar ataques de cohetes. Se le llama el arco de David. El escudo de David. Es una estructura que tienen bien afinada, bien alineada, que en el momento que un misil trata de entrar es destruido. La cantidad de misiles que envió Hamás llegaron hasta Jerusalén. Eso nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido. Cuando ocurrió la guerra del Yom Kippur, cabe recalcar que donde está el Domo de la Roca, todo ese lugar los israelitas lo recuperaron. Como una especie de acción de paz de parte de los israelitas, se determinó que ese lugar fuera un status quo. Es tierra de los israelitas, pero los israelitas, para preservar el acuerdo con los árabes, decidieron no hacer nada en ese lugar. Cuando usted mira la foto, ve el Domo de la Roca o la mal llamada Mezquita de Omar, y al lado usted se va a dar cuenta que hay una mezquita donde los árabes se reúnen. Eso se le llama la antigua ciudad de Jerusalén.
en toda esa zona hay árabes que viven alrededor de la mezquita y son personas que tienen una vida normal. Israel respeta ese lugar, pero a la misma vez los tiene controlados y no se le permite tener policías ni armamentos, porque la historia demuestra lo que estamos viendo ahora mismo. Al atacar a Israel de esta manera, no solamente lo hicieron por aire, sino que también lo hacen por tierra y por mar. Y cuando lo hacen por tierra, lo hacen de una manera debidamente estructurada y planificada. Así es que Hamás llevaba mucho tiempo planificando esto, que cogió desprevenido totalmente a los israelitas. Por otro lado, Netanyahu es un tipo político, no es un tipo de guerra, es un tipo pacífico, que dentro de todo le gusta más conversar que la guerra. Cuando él dice que Israel estuvo en guerra hoy, nadie nunca había escuchado esa palabra de Netanyahu. Antes de todo esto, la disidencia o aquellos que estaban en contra de la administración de Netanyahu lo acusaron a él de que la inteligencia se enfocó en otras cosas y no en supervisar a Hamás, que hace 5 años tomaron el poder de la Franja de Gaza y se les advirtió y ellos claramente dijeron que iban a mantener la guerra en contra de los israelitas. Y se les hizo saber al gobierno de Israel en aquel momento histórico que tenía que estar pendiente a estos grupos porque tarde o temprano iban nuevamente a atacar a Israel. Y lamentablemente eso acaba de ocurrir hoy y hay cientos de personas y miles de personas heridas por esto. Hamás es quien ataca. Los israelitas se están defendiendo. Y hay algunas fotos que yo le exhorto que usted las vea, no las puedo publicar aquí porque entonces me van a bloquear la transmisión. Estoy limitado a poder compartir imágenes y los propios videos. Pero hay unos videos que yo le exhorto que usted vea de cómo desde la Franja de Gaza disparan unos cohetes y mire la zona donde están esos cohetes. Y eso es como que usted ubique, si usted está en Puerto Rico, en el casco de San Juan, en el islote de San Juan, usted coloque ahí unos misiles. Lógico, cuando venga el contraataque, toda esa zona se va a ver impactada. Así es que van a morir civiles. Yo quiero que usted comprenda eso. Ya hay un montón de videos de secuestro. Hay secuestro de israelitas que jamás ha llevado a cabo. Civiles. Han secuestrado a civiles y soldados. Que los soldados es normal que los secuestren porque es parte de la guerra, pero no civiles. Y ya hay ataques y ya hay videos de mujeres que han sido violadas por el grupo de Hamás. Por el grupo de Hamás, que han sido maltratadas y han sido heridas por estas personas. Los israelitas contestaron fuertemente en contra de Hamás. Pero esto no se va a acabar aquí. Esto va a ser un tema que va a estar permeando en los próximos días. Así es que ese es el panorama hoy, al momento de esta transmisión, octubre 7. Le vamos a estar dando seguimiento a esta noticia. Aproximadamente ya está por amanecer en Israel. Así que veremos cuál ha sido el saldo de esta noche y durante el día de mañana por igual de cómo va este conflicto que se une al conflicto que ya tenemos entre Rusia y Ucrania, que definitivamente afecta la armonía mundial y de una manera u otra nos afecta a todos. Así es que nada, seguimos analizando este caso. Si usted cree en la oración, pues ya usted sabe por qué tiene que orar. Incluya también a Rusia y a Ucrania, que también hay gente allí que la está pasando bien difícil por estos conflictos donde los seres humanos no pueden ponerse de acuerdo. Y este grupo islámico, junto con los otros extremistas que consideran que la violencia es la manera de atender los asuntos. Y la historia nos demuestra que el hierro lo que promueve es guerra y más muerte. Así es que pues es lo que tenemos que analizar. Nos preocupa esto porque, verdad, tantas situaciones como esta
nos jamaquean el piso, ¿no? Que todavía al día de hoy, en el 2023, sigamos creyendo que la guerra es la solución, cuando nos hemos dado cuenta que la guerra no es la solución, sino que lo que hace es traer más muerte e inestabilidad en nuestras sociedades. Así que gracias por ser parte de Bori Hablamos TV. Recuerde, like, recuerde, suscríbase, recuerde por favor, comparte el contenido y nos vemos pronto en Bori Hablamos TV. Cuídate.